Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en este ciclo que estamos haciendo para charlar con los candidatos a las próximas elecciones 2021. En este caso, estamos con un amigo mío, personal, Juan José Gómez Centurión, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ¿seguro? Y hola, Cari, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación a este espacio tan lindo. Hace mucho que no charlábamos. Sí, candidato a diputado por NOS en la provincia de Buenos Aires. Bien, bien. Decime una cosa. Esta candidatura, tiene que haber alguien en la familia, los amigos, el entorno que te diga, Juanjo, no, basta, dejate de joder, me complicás la vida, me empiojás, ¿por qué? Sos un tipo que tiene una carrera, que tiene muchas actividades, que tiene una familia muy numerosa, sos feliz con ellos. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? Bueno, vos sabés que yo no rijo mi vida por los patrones que en general se maneja la gente, yo quiero, yo deseo. Yo en general toda mi vida viví tratando de interpretar qué es lo que tengo que hacer y siento que lo tengo que hacer. Siento que la Argentina está frente a un abismo, miro a mis nietos, miro a mis hijos y digo, hemos hecho tantas cosas, he enterrado tanta gente por este país que yo no me puedo ir de este mundo sin tratar de hacer algo en el rescate de Argentina y generarles un futuro posible a mis hijos y a mis nietos, ¿no? A pesar de eso, sí hay un montón de gente que me dice, bueno, ya está, ya abandoná esto. Y bueno, hay estas cosas que mientras Tiene que más... haber alguien, uno de tus hijos, tu esposa, alguien que te diga, Claro, basta, Juan, basta, basta. claro. Pero vos sabés que en eso, cada vez que te dicen no, es como que te ahondan en el sentido de reafirmación de lo que estás haciendo, porque también yo veo que se dan cuenta del nivel de sacrificio y de trabajo que uno le pone a esta actividad, sin recursos, con lo cual ellos se dan cuenta del esfuerzo que es, pero yo creo que es un esfuerzo que vale la pena, intensamente. ¿Te parece? ¿Qué te parece que se puede lograr? Es una candidatura a diputado en unas condiciones muy desfavorables, como bien decías, de plata, de estructura, de militancia, de posibilidades en los medios. Es una cancha muy inclinada y entrás, vas a entrar vos, digamos. No es que entra, bueno, vas a entrar vos, ponerle a alguien más, pero seamos realistas, es una lucha muy solitaria la que vas a tener, enormemente solitaria, de mucho esfuerzo. ¿Qué, ¿Cuánto te parece que podés aportar con esa lucha? ¿Cuánto de simbólico hay además de vos ser diputado? No, acá no, creo que no hay cuestiones simbólicas. Y todo depende del diagnóstico que uno tenga, Karim. Yo lo que creo es que el gran actor del desastre argentino, el gran actor de la cooptación, de la destrucción institucional en la Argentina, es el sistema político. Con lo cual, la única salida posible es la transformación del sistema político, y lo primero que debe ser transformado es el sistema político, que es lo que yo creo, digamos, ¿no? Cuando vos mirás el sistema político tal cual como hoy está conformado, son núcleos de poder pautados, con un modelo de oposición absolutamente pautado, normalmente entre los dueños de una mesa chica que tiene un nombre, el macrismo, el kirchnerismo, el masismo, y es un gran show y un gran circo armado en base a la destrucción sistémica de la Argentina, no por voluntad, sino porque los recursos que se utilizan en sostener este show son los magros recursos que le quedan a la Argentina después de 4 décadas de haber vendido las joyas de la corona, de haber destruido el patrimonio estatal, de haber rematado todo el Estado en su dimensión estratégica, de convertir el Estado en la caja de pago de la política. Entonces, si no hay un arreglo del sistema político, muchos europeos me preguntan, entonces me dicen, che, a ver, hablemos en serio, ¿de por qué los argentinos no pueden hacer un pacto de gobernabilidad con 3 puntos? Impuestos, dimensión del Estado, no sé, poner los 3 puntos que quieran. Y yo les digo, bueno, porque un pacto de gobernabilidad lo que requiere es institucionalidad. Porque si no, hay personas que firman pactos pero no tienen garante.
los garantes de los pactos políticos son los partidos políticos. Y en la Argentina no hay partidos políticos. Los partidos políticos han desaparecido. Son pequeñas herramientas en manos de personas sin nota, a la orden de un patrón, manejando todo este sistema que acabamos de describir. Entonces, la Argentina hay que empezarle a dar institucionalidad desde el armado de partidos con una posición clara, parados en un lugar claro, no buscando gambetas electorales en forma sistemática, con una propuesta clara. Y Juan, si pero no... contá la cocina, porque vos esto lo decís y lo has dicho mucho en los medios, y yo sé de tu compromiso, pero la cocina de armar un partido político es destrozante para cualquier persona. Hablo económicamente, hablo de ánimo, hablo de fuerza. Vas a tener que hacer una lista. Esa lista la tenés que conformar con personas que seguramente no van a entrar y que te tienen que hacer el favor de ponerse una lista exponiéndose, siendo personas políticamente comprometidas. O sea, la cocina, para que alguien entienda, porque después dicen, sí, a este lo banca tal, este le saca los votos a tal, o es funcional a tal. Lo que estás haciendo, lo que venís haciendo, armar un partido, que decís darle institucionalidad, ¿qué representa? ¿Vos lograste explicarle eso a la gente? Es un esfuerzo fenomenal. Todas las cocinas, todos sabemos que es donde pasan las cosas más desagradables, digamos, y las más arduas, ¿no? Es muy lindo el plato terminado, pero cuando hay que pelar las papas, cuando hay que cortarlas, todo ese trabajo es lo que está en el backstage, digamos, en la cocina de la política. Son 16 provincias, con 16 equipos de trabajo, donde no hay un solo empleado del Estado, donde todo el mundo trabaja y financia su propia Aclaremos que son actividad. 16 provincias donde vos estás presente, digamos, donde vos estás armando Sí, el estamos partido. armando el partido. Creemos que vamos a llegar con 5 o 6 provincias armadas, después de un año, obviamente encerrados, con los juzgados electorales cerrados, así que son prácticamente procesos de afiliación que se hicieron desde octubre, noviembre hasta la fecha, de acuerdo a cada provincia. Y es un trabajo, cuando vos ves las fotos de las jornadas de afiliación nuestras, por ejemplo, Jornada Nacional de Afiliación, mesa más al norte, Tilcara, mesa más al sur, Ushuaia, 200 mesas de afiliación. Cuando ves las fotos, ves fotos de mesas de afiliación donde todos los afiches son distintos, donde las fotos están recortadas, donde cada uno hizo una vaca, hizo... Bueno, muchos me critican y me dicen, che, Juan, esto no puede ser. Le digo, no, esto es lo que es un partido realmente hecho por la gente, digamos. Absolutamente federal, donde cada distrito arma su partido y a los 5 primeros partidos vamos a armar el partido nacional. Ahora, Karina, este modelo de la estrategia del poder que nos plantea la política cortoplacista, de gambetear, aliarse con uno, no importa con quién, juntadero de dirigentes para alcanzar un puesto, esto nos trajo hasta acá. Es decir, si en forma esquizofrénica seguimos creyendo que esto nos va a sacar del problema, nos va a sacar del problema una estrategia distinta. Y nosotros tenemos una estrategia distinta. Y la estrategia, cualquier modelo estratégico, una de las virtudes necesarias es la paciencia. Porque decía mi abuelo, la distancia más larga entre 2 puntos pasa por el atajo. Entonces, hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que transitar los escalones que hay que transitar. Nosotros hemos visto en el 2019, vos lo viste, Karina, que nosotros sin absolutamente nada sacamos 850.000 votos, y seguramente no era por la calidad del candidato que era yo, era porque nuestro discurso es claro. Y cuando nosotros Era por vamos a tus asesores. algo, algo, algo por haber sido, pero digamos, nuestro discurso era muy claro, era estar parados en un lugar muy claro, no engañar a nadie, decirle dónde estamos parados. Y además yo creo que el sistema político argentino, si fuera un buque, es un buque que viene hace décadas escorado hacia la izquierda. Con lo cual, el sistema político argentino necesita de las herramientas del pensamiento de la derecha, lo necesita. Y es un aporte que hay que hacerle desde la estructura del Estado, manejo del gasto público, seguridad, defensa, relaciones internacionales. Toda esta temática que ha desaparecido con este modelo populista de ir corriéndose hasta la izquierda hasta llegar a la pared, el sistema político argentino necesita de las herramientas que tenemos para aportar desde el pensamiento de la derecha. Y ese es un servicio. Y los servicios no hay que hacerlos cuando a vos se te da la gana, ni cuando te gusta hacerlo. El servicio se hace cuando el otro lo necesita.
Digo, nosotros creemos que la Argentina y el sistema político necesita urgente de este servicio. Así que lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Decime una cosa, todos sabemos, y vos lo dijiste en campaña, y lo venís diciendo hace un montón de tiempo, que estás de acuerdo con un montón de cuestiones que tienen que ver con que tenemos una fiscalidad excesiva, que tenemos un tamaño de Estado muy enorme, una estructura de dádivas que ha roto con la cultura del trabajo, un montón de cosas que mayormente todo el mundo las dice porque son obvias, digamos, porque ya salta a la vista. Ahora, en realidad, si te doy a elegir, si te doy la varita mágica, ¿cuánto Estado? ¿Hasta dónde? ¿Cuántos ministerios? ¿Qué tamaño del PBI? ¿Cuánto Estado vos me decís, mira, esto es lo que a mí me parece que tiene que funcionar? No, pero, a ver, más que una discusión de diseño que la volveremos a tener en el 2023, de acuerdo a cómo lleguemos en el 2023, queda claro que el Estado no puede ser el primer empleador de la Argentina. Esto es una cuestión de sentido común, no es una cuestión ideológica. Es una cuestión que tiene que ver con el orden de lo real de las cosas, digamos. Entonces, nosotros siempre decimos, lo hemos discutido muchas veces, lo hemos conversado muchas veces, toda la sociedad posible, todo el Estado necesario. El Estado debe ser un actor estratégico y no debe ser el mostrador de pago de la política. Han transformado el Estado en eso. Lo han reducido. Fíjate vos que los que de alguna manera históricamente sostuvieron el rol del Estado destruyeron el Estado. Destruyeron todo concepto estratégico del Estado. Hoy el Estado es solamente el mayor decisor económico en base a los cheques que firman los funcionarios. Lo han transformado en una ventanilla para que sea la ventanilla de pago de la política. Eso es lo único que hoy llaman Estado presente, un Estado fallido que ha perdido todas sus funciones básicas en materia de relaciones exteriores, de seguridad, de defensa, de capacidad de planeamiento de la próxima generación, de inversión en la infraestructura de la Argentina, que está huérfana desde hace décadas. Bueno, a eso le llaman Estado presente. Al Estado que falló le llaman Estado presente porque es el nombre cosmético. Ahora, Está bien, lo que pero decía, yo quiero sangre, decime qué cerrás, qué sacás. bueno, hagamos la lista, el INADI, la Defensoría del Pueblo, la última El discusión en Ministerio de política. las Mujeres, cerrame, por favor, para mí. Sí, bueno, ese es el 15% del presupuesto. ¿Vos podés creer que la oposición votó casi el 3% del PBI en políticas de género? Y esa es la oposición fue la que le levantó la mano con las dos manos. Yo lo que digo es, este sistema político se basa en no molestar al que gobierna, como no molestó el kirchnerismo a Cambiemos cuando tomaron más de 100.000 millones de dólares en deuda sin saber para qué se iba a aplicar. Se aplicó gasto corriente, se aplicó para pagar la tarjeta de crédito. Entonces, el sistema político es esto. Es alguien que gobierna, una oposición absolutamente pautada, que tiene, por supuesto, un marketing más violento, menos violento, con menor lenguaje, con mejores caras, con mejores modos, pero es no molestar a lo que está haciendo el otro mientras gobierna. Con lo cual esto hay que transformarlo, porque si esto no se transforma, la Argentina va... Todo el mundo me pregunta, ¿y esto cuándo vuela por el aire? Le digo, hermano, hace 30 años que volamos por el aire. Vos no Sí, te diste cuenta porque nos estamos cayendo. hay una cosa, ¿no? Como que como que buscan el turning point, que nos viene pasando con Venezuela. Ya está, no les da para más porque ya se les acabó, porque no, y subsisten, digamos. Pueden Es estar toda la vida, eterno. Cuba. Tenés eso. Ahora bien, vuelvo a la cosa incómoda. Estás en el Congreso. Vas a estar vos, algún que otro, y después un resto de gente con la cabeza formateada socialdemócratamente. Y te van a dar las comisiones, viste cómo son, te van a dar lo peor que puedan, te van a tratar de silenciar lo máximo que puedan y aislar. ¿Cuál es tu estrategia? De verdad, porque no vas a estar, Bueno, no vas a tener un superbloque, no te van a dar bolilla, vas a Mariana, estar... cuando vos sos diputado y en la Cámara de Diputados tenés un discurso distinto, tenés un discurso confrontativo, la gente lo escucha. Y acá lo que lo tiene que escuchar es la gente, no tiene que escuchar los medios de comunicación y la política. Lo que tiene que escucharlo es la gente, y la gente lo escucha. Y si te escucha desde las redes, porque los medios de comunicación no te quieren llamar, yo hablo de temas insólitos en la Argentina, y no me llaman para un solo reportaje. El 24 de marzo, a la mañana, tenía 4 radios pautadas. Cuando fuimos Trend Topic en las redes, me bajaron las 4 radios.
Pero a mí eso me genera a mí una excelente señal, me genera una señal de que estoy por el buen camino, digamos, absolutamente. Yo tengo una cabeza bastante, vos me conocés, bastante distinta al resto, digamos, ¿no? Mucha gente se sentiría desalentada por eso. Yo creo que realmente estoy en algún camino. Si los medios de comunicación masivos, que son los socios del sistema político, los voceros del sistema político, no críticos, no analíticos, que manejan el mismo modelo del discurso único, del pensamiento único de todo el sistema político, no me convocan, es una excelente señal. Ahora, la gente te escucha, y la gente te escucha por las redes, y ese discurso empieza a ser un discurso distinto, porque la política también tiene un rol docente en la sociedad. Este modelo de romper el pensamiento único, romper el discurso único, a mí me pasa hoy en la calle, Cari, yo camino y hay mucha gente que me dice, mire, yo creí que un montón de cosas que pensaba que no las podía decir porque estaban mal, y lo escucho usted me doy cuenta que no están mal, que se pueden decir, sí, sí. Claro, es Sentate en un la mesa el poco... domingo y decíselo a tus hijos. Claro. Ahora, proyectos, planes, leyes para presentar y leyes para derogar. Yo ya sé que, pero quiero que le cuentes a la gente, ¿qué derogás si podés? Ya sé que ponés, vamos a derogar todo, pero no vas a poder derogar todo. ¿Con qué te vas a No, meter? nosotros vamos básicamente con un kit de proyectos de ley para discutir, que va a ser muy duro. Uno, ya lo conoces, que es la modificación de cualquier mecanismo abortivo en la Argentina por la adopción prenatal. Uno. Dos, vamos con la modificación de uno o dos artículos concretos de la ley laboral. Uno de ellos tiene que ver con indemnizaciones. Tres, vamos con una propuesta completa de modificación de toda la ley de armas de la Argentina, que es un escándalo. La ley de armas de Argentina ha desarmado a la población. Cuatro, yo voy a llevar, y en esto ya está muy debatido, yo voy a llevar a la Cámara de Diputados el debate en la Argentina. En diciembre, el mes de enero, perdón, ya se votó la pena de muerte. Se votó la pena de muerte para aquellas personas que son, primero, inocentes porque no están imputadas de ningún delito, ni acusadas de ningún delito, y segundo, que no han tenido ningún derecho a defensa. Entonces la pregunta es, instalada la pena de muerte, ¿a quién más tenemos que aplicarle la pena de muerte con el debido proceso garantizado todo su sistema de defensa individual y además que ha sido imputada y sentenciada por un crimen aberrante? Así que estamos terminando de elaborar eso, estamos viendo y midiendo cuáles son los delitos que vamos a proponer, con lo cual llevamos un paquete de leyes que no tenemos ninguna garantía, pero además en estas propuestas de ley yo sé lo que va a decir el oficialismo. A ver, lo sé de memoria, hice los silbidos y sé la bucheo. Yo lo que quiero ver es qué dice la oposición. Porque lo que tienen que entender las personas y los ciudadanos es que instalar en el Congreso voces distintas genera una mejor oposición en todo, porque necesariamente obliga a la oposición a romper el pacto con el oficialismo y a empezar a tener que atender otro discurso y otras voces y otras propuestas totalmente distintas. Bueno, Este es el parte, ejercicio. a ver, parte de tu presentación para las presidenciales de 2019 hizo que la oposición ahora esté buscando o candidatos o esté abrazándose a un discurso un poco más a la derecha, lo que les da, lo que pueden. Son partidos cachol, son frentes que tienen muchísimos mini partidos adentro con distintos intereses, distintas tensiones, pero este corrimiento tiene que ver con haber instalado una candidatura sobre la que te criticaron mucho, como que era funcional a no sé quién y le robabas a no sé cuánto. Con eso y todo, ¿te parece que tenés en el Congreso posibilidades con diputados que ya están o con otros bloques, posibilidades de hacer acuerdos o te parece que vas a estar mucho tiempo aislado, solo? Te asombraría la cantidad de diputados que ya me contactan. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. No sé si para hacer un bloque, pero se dan cuenta que si el sistema político no se transforma, los nobles diputados que están haciendo carrera no van a hacer la carrera en la nada, digamos. Con lo cual ya hay mucha gente que empieza a darse cuenta que este sistema político huele a podrido, porque está podrido. Entonces lo que hay que hacer es generar una voz distinta, propuestas distintas y dar la pelea desde ese lugar. Claro, si no damos pelea no hay posibilidad de transformarlo a esto. Ahora, vamos a decir,
Bueno, pero te toca a vos dar la pelea, sí, obviamente, además yo lo asumí con toda la vocación del mundo y es el servicio que voy a hacer a la política. Bueno, te pedí un cuadro, que me digas algo que te guste mucho, que te represente. Me pasaste La creación de Adán, Sí. de Buonarroti, en la Capilla Sixtina. Eh, Estamos hablando de una obra del Renacimiento, una obra especial, porque, bueno, porque además de ser muy bella, tiene episodios del Génesis, estamos hablando de fuerzas dadoras de vida, de mucho virtuosismo, y también estamos hablando de un Miguel Ángel que tardó muchísimo tiempo en hacer esa obra y que la pasó súper mal. Tuvo mucha zancadilla, mucha interna, mucha envidia, mucha política en su obra. Mucha política, digamos, para lograrlo. ¿Qué parte de todo eso te representa o te gusta porque te gusta Buonarroti, porque lo visitaste alguna vez? Bueno, me gusta todo ese contexto. Primero es una tremenda obra de arte que no está encuadrada, digamos, ¿no? Que no está entre cuatro maderas, ¿no? Con lo cual eso la transforma en una obra magnífica, además que le da marco, está colocada en el cielo donde se genera, ¿no? En el fresco, en el cielo donde se genera la escena, ¿no? La escena es extraordinaria, muy criticada en su época también, porque tenía de alguna manera un rasgo paganoide, digamos, esta cosa de Dios en figura de ser humano y de hombre, porque el toque de dedos había un acto físico y en realidad la creación se hace a través de un soplo. Bueno, había discusiones muy interesantes, pero también tiene esto que vos decís, los años que llevó a pintarlo, la cantidad de gente que participó, el tesón y el esfuerzo de un pintor que terminó su obra a pesar de todas las vicisitudes, eh, y la representación de algo que no solamente conjuga, obviamente, lo bello y lo bueno. Obviamente yo tengo una visión, vos me conocés, una visión absolutamente trascendente de la vida, digamos, soy creyente, eh, en la representación de una imagen que es el inicio de todas las cosas. Así que todo eso me parece que conforma un combo que me parece que tiene mucho que ver conmigo, digamos, ¿no? ¿Cuánto arte pictórico, musical, literatura, cuánto arte hay en tu vida? ¿Cuánto tiempo tenés para el arte y qué espacio le das al arte? ¿Te sirve, no le das pelota? No, cada vez menos, y tampoco tengo por ahí sensibilidades más desarrolladas hacia algún tipo de arte, a la música clásica. Mi madre y mi familia le gustaba mucho la música, con lo cual por ahí tengo más sensibilidad. La sensibilidad pictórica en general, eh, eh, me gusta mucho todo lo clásico, me gusta el impresionismo, me gusta mucho. Cada vez que viajo voy a museos y veo, pero en mi vida no se desarrolla alrededor del arte, digamos, ¿no? En general. Soy bastante más un hombre de acción que de contemplación. ¿Y lees? Pero sí, hay cosas que me gustan mucho. Lees, sí que sé que lees mucho y que estudias, pero digo, ¿lees literatura? ¿Lees algo que no tenga que ver con la política? No, en general no. No, hace mucho que no leo ficción. Empecé ahora, me regalaron un libro extraordinario de un filósofo del derecho, que es un Aristóteles novelado, que me encantó y empecé a leerlo hace unas semanas, un libro bastante gordo, pero hace mucho que no leía ficción. Sí, leo mucho política, leo mucho filosofía, pero no ficción. Y la literatura en general fue una cuestión de mi infancia y adolescencia, también muy insuflada por una familia que leía mucho, en mi casa había una enorme cantidad de libros, pero después, te diría que después de la adolescencia, largué la literatura y la ficción y me dediqué más a los temas más duros de lectura. Y decime una cosa, la religión. Vos tenés conciencia de que hay una imagen, sobre todo de tus detractores, pero en general hay una imagen como que te guías demasiado por la religión, que tenés una impronta, ¿cómo ponerlo? Demasiado abocada en principios religiosos y que eso guía mucho tu vida. ¿Cuánto es el espacio de la religión en tu vida real? Bueno, lo que pasa es que cuando muchos hablan de religión como si fuera un hobby, digamos, entonces le ocupa mucho tiempo al hobby, ¿no? A ver, la religión para mí
en mi vida es una cuestión ordenadora, es una cuestión que te ordena de arriba para abajo, digamos. En general, la mayoría de los conceptos que yo manejo en la vida social, en la vida pública, tengo una inspiración de valores que me bajan de la religión, digamos, ¿no? Con lo cual, en Sí, tiempo pero real... eso digamos, yo por ejemplo no tengo religión, pero entiendo la base moral occidental de la religión. O sea, los valores judeocristianos me parece que nos organizan, así está organizada nuestra cultura. Y hasta ahí estamos, pero yo no te vi, digamos, como otra gente te quiere plantear, como que solamente pensás en la religión. Me parece importante. No, no, yo tengo mis espacios de espiritualidad personal, digamos, que me son necesarios, que no son públicos tampoco. Eh, y después de eso, la religión me funciona como un gran ordenador, como vos bien planteás, un sistema de valores, una moral personal, pero además del sistema de valores, también hay mucha gente como que los valores son una cosa que está colgada del cielo raso, allá de una nube, y los valores es lo que guía tu conducta. Con lo cual, todo ese ordenamiento trato de ser absolutamente íntegro y trato de ser lo más humanamente coherente entre mis valores, entre lo que hago y cómo obro, digamos, ¿no? En esto es el ordenador de la cosmovisión religiosa. ¿Tenés la impresión de que Occidente quería hablarte de cómo veías el mundo y esta, no sé si pérdida de valores, pérdida de lo que es bello, lo que es bueno, lo que es real, todas aquellas apuestas que hicieron digamos, que hicieron esta sociedad occidental avanzar científicamente, tecnológicamente, de generar riqueza, todo eso está puesto como en duda? ¿Tenés la impresión de que Occidente perdiendo la religión como concepto ordenador, pierde el destino o te parece que es una visión demasiado apocalíptica? Claro, muy buena tu pregunta. Bueno, Evandro Agassi dice, por ejemplo, es un epistemólogo muy reconocido, hoy en día uno de los más destacados a nivel mundial, dice que la idea de la ciencia solamente se pudo generar en Occidente por la imagen cosmogónica de Dios, digamos, ¿no? Por el cosmos, de que hay un creador, hay una lógica que guía a cada una de las cosas, digamos, ¿no? Y ese fue el origen del pensamiento científico, solamente se podía dar en Occidente. Pero yo creo, como vos decís, que no... A ver, la gente dice, se han descartado los valores. Los valores son una escala. Lo que le ha pasado a Occidente es que sus viejos valores fundacionales, muy parecido a lo que vivimos y lo que vemos en Argentina, ha colocado otros valores. El valor que estaba en número 50 lo ha colocado en número 1, y el valor que estaba en número 1 lo ha colocado a nivel 50. Y esto sí ha generado un retroceso de lo que fue el pensamiento occidental en el mundo y el impacto del pensamiento occidental en el mundo. Y lo que vemos ahora es un enorme fenómeno de reacción de eso, de decir, a ver, ¿qué hemos hecho con esto? ¿Qué es lo que hemos heredado? ¿Cuál era nuestro destino y dónde estamos hoy? ¿No? Y estás viendo un reseteo muy importante en los países europeos, en los Estados Unidos, de volver, no de volver, de ir a aquellos valores que son tus orígenes y que le dieron sentido a lo que construyó Occidente. Y creo que estamos adentro de ese proceso. La historia es un sistema de péndulos, ¿no? En lo político, en lo social, en lo económico. Y creo que ya estamos de vuelta del péndulo de este modelo de colocar valores que eran prioridades segundas o terceras en primer lugar y de sacar aquellos valores que eran fundacionales y que eran prioritarios. ¿Sos optimista? Sí, claro, yo soy un gran optimista, Cari. Si no, no podría estar haciendo esto, obvio. Primero, soy un gran optimista porque sé que, de vuelta, a los detractores del fenómeno religioso, sé que todo lo que uno yuga en esta vida y todos los esfuerzos y todas las amarguras en algún momento serán pagados, y después porque tengo un enorme nivel de confianza en la realidad.
vos podés comprimir la realidad como un resorte hasta un punto, y el día que te salta te arranca la cabeza, digamos, ¿no? Y creo que esto es lo que están haciendo. Como decís vos, los valores de la belleza, los valores de la capacidad del hombre de percibir lo real, la intuición de lo concreto, todas estas cosas han sido tan castigadas. Hoy ya vivimos en un mundo anticientífico. Cuando una persona niega la vida humana en un embarazo, decir, bueno, este flaco está negando la ciencia, está negando la biología, está negando cosas que ya creo que formaban parte del modelo cultural histórico de los últimos 200 años de Occidente. Entonces ya estamos en una cultura que es casi anticientífica. O sea, estamos en el mundo prácticamente de la mitología, ¿no? Y vamos a volver del mito al logos, y yo creo que estamos volviendo. Pero hay que pelearla. ¿Cómo lo ves esto en el mundo? Un mundo que se va picando, ¿eh? Desde la asunción de Biden está todo muy movido, tenés movido Medio Oriente, tenés movido, bueno, ahora tenés Ucrania, tenés nuestro etnoterrorismo al sur, padeciéndolo junto con Chile. ¿Cómo ves? Al mundo, y te falta un dato. En el mundo del globalismo financiero, tasa cero, tasa negativa. ¿Viste cómo también hablo de economía, ¿no? Sí, sí. Para tus amigos liberales también Yo hablo de sé que economía. hablas de economía. Yo quiero siempre que hables más de economía porque sabes mucho. Hablo mucho de economía, pero como hablo de economía real, a nadie le importa. Digamos, todo el mundo quiere escuchar el M1 y el M2 y la tasa. Entonces, le muchachos, 50 años de monetarismo no trajeron hasta acá. Pero bueno, es otra discusión. Lo que digo, que todo este combo de temas que acabamos de enumerar, ¿no? La tasa negativa, en la economía financiera global, las pequeñas burbujas que arma el sistema financiero, las bitcoins, las criptomonedas, todo este modelo paralelo. No te metas con las criptos que nos vamos a pelear. No, yo no me meto, me dejo meter, yo no compro, ni loco compro criptomonedas, pero Jóvenes Nos tiene todo un sistema de asesoramiento, hay expertos en criptomonedas. No, lo que digo es que en todo este combo de conflictos que hasta ahora eran geopolíticos, me parece que el mundo está empezando a ver, ya a darse cuenta. Esto tengo una discusión profunda con todos los grandes amigos que siguen el sistema geopolítico, que para ellos la geopolítica sigue siendo el fenómeno del ejercicio del poder entre el fenómeno del Estado-Nación, digamos. Yo digo, no, hay actores hoy en día que son actores geopolíticos, como es todo el modelo globalista financiero, sobre todo en este fenómeno de aperturas de mercados, de la continua lucha y la aparición, por ejemplo, como vos bien los marcás, de nuevos modelos de confrontación étnica, de nuevos modelos de migraciones masivas, que realmente Argentina es el único país del planeta, la política argentina, que cree que el mundo va hacia un sistema de paz eterna, digamos, ¿no? Lo que hoy tenemos es un sistema de guerra asimétrica fluyendo en todo el mundo con conflictos y disparado de conflictos en distintos lugares, que va a dar lugares a conflictos a muy corto plazo, ¿no? Y ves como una especie de pequeña, de en ciernes, Guerra Fría, China-Estados Unidos. Sí, es una guerra llevada por otros medios, Sí, pero le es muy puse Guerra interesante. Fría porque... Sí, no, está bien, el concepto, la confrontación está. Ese es el ámbito de la dimensión geopolítica del mundo. Hay como dos ámbitos, ¿no? O como tres ámbitos de discusión. El fenómeno de la confrontación Estado-Nación, China, Estados Unidos, en un fenómeno donde el poder hoy en día está bastante diluido en términos estratégicos. Después tenés la otra confrontación, ¿no? La confrontación del Estado-Nación contra el fenómeno global. Esto, Trump es Aclaremos cuando hablas de fenómeno global, que no es que te estás oponiendo al intercambio, al comercio internacional, sino al fenómeno global supranacional, entiendo, a todo esto, No, claro. a que se plasma, ponerle en esta payasada de gran reseteo o de la Agenda 2030, que le decimos payasada, pero no es ninguna payasada,
está marcando agendas por sobre los estados nacionales. Ahí, vos decís que el Estado-Nación sigue, yo sé que a vos te gusta el modelo, a mí no me seduce tanto, pero tampoco sé si sigue siendo un modelo de poder real frente a estos sistemas de empresas, organismos supranacionales y demás que van marcando la agenda. Vamos a aclarar un tema que lo sacaste vos y me parece muy importante. Cuando yo hablo de globalismo, obviamente no hablo de comercio internacional. El fenómeno global, el fenómeno de la aldea global es un fenómeno que lanza, después de la caída de la Unión Soviética, lanzan los americanos, con esta visión típica de los americanos, la aldea es global y el patrón soy yo, ¿no? Y lanzan este fenómeno global, un fenómeno financiero internacional muy fuerte que empieza a salir de las grandes capitales, y Estados Unidos genera con el modelo globalista un monstruo que después en alguna manera lo termina confrontando, como es China. China es un fenómeno geopolítico inventado por Nixon en la década del 70 por su confrontación con la Unión Soviética. Es un monstruo que toma vida propia, es Frankenstein. Frankenstein no tiene dos finales. Frankenstein siempre tiene un solo final, ¿no? La bestia asesina al creador. Pero bueno. Entonces, el fenómeno global... Le sirvió en ese momento para partir el frente, digamos todo. Sí, bueno, pero terminó siendo un tiro en el pie, preguntarle a Trump. Sí. Cuando Trump discute su modelo político frente al modelo global, no solamente estaba discutiendo el sistema financiero, sino que además estaba discutiendo el trabajo, mucho más allá del comercio, dónde se producen las cosas. Porque la pelea de Trump, por poner un ejemplo, digamos, es decir, a las empresas americanas que produzcan en China o que produzcan en México y importen a los Estados Unidos, le voy a meter arancel si no vienen a producir acá. Generó millones de puestos de trabajo detrás de esa política. El mundo lo que está discutiendo hoy es dónde se produce, está discutiendo el empleo, porque el empleo es la base del salario, es la base del funcionamiento económico, del consumo, es la base de la espiral de la economía real. Karina, hoy estamos discutiendo la economía real en el mundo. Trump lo que discutía era la economía real. Frente al fenómeno financiero global, ¿qué es lo que nos dice a todos? Produzcamos en China, porque en China el empleado no tiene ningún tipo de legislación que lo proteja, no tiene estabilidad, es un gobierno absolutamente totalitario. Tenés un capitalismo sin la ineficiencia de la democracia, o sea, sin estar bajo el influjo de la decisión Pero la confrontación que hoy estás viendo en el mundo es el capitalismo productivo versus el capitalismo financiero. Y el capitalismo productivo, ¿qué dice? Economía real. Economía real, ¿qué es? Empleo, salario, consumo, derechos. Esa es la discusión que llevó a cabo Trump, por eso sufrió el castigo que sufrió durante 4 años, digamos, ¿no? Entonces, yo veo que el mundo, vos lo ves en Hungría, en Italia... Y Trump ahí lo tenías un poco solo, ahora tenés a Bolsonaro, Johnson empezó de una manera, después se dio vuelta, tenés un conglomerado europeo que francamente a mí no me queda claro para dónde va, es una cosa medio rara. ¿No te parece que se van quedando solos? Vos sos optimista. Yo veo que hubo un 2015, 2016 y después como medio para atrás, parte del péndulo que decías. Bueno, vos fíjate que, si me preguntás a mí, el problema de Trump es que Trump desde su cosmovisión del mundo, para mí tenía un profundo desprecio por la dimensión de lo político. Entonces él termina teniendo un éxito tremendo en determinados puntos de aplicación de sus políticas en Estados Unidos, logra convencer al redneck, logra volver al empleo a la clase media y a la clase media baja americana y lo traiciona a la política. Sí. Por eso, similitud que yo veo en muchos políticos en la Argentina, ¿no? Que desprecian este tema de la dimensión de lo político, entonces alquilan un taxi para ir a las elecciones y dicen, bueno, el tema de la política es ir y hablar en los medios. Y yo creo profundamente en la dimensión de lo político, por eso creo en la importancia de las herramientas políticas, porque fíjate vos lo que le pasó a Trump lo termina traicionando el Partido Republicano, lo entregó el Partido Republicano. Entonces, a ver, vos me decís, están muy solos, pero acá no solamente hay una
Para mí la concepción del poder es más profunda que el tema de la silla, la firma y lo que aparece como el poder real. El hecho de empezar a transformar el pensamiento de la gente y empezar a decir hay otra forma de manejar las cosas y hay otra visión de las cosas, también es una fuente de poder enorme. Es más larga, es más compleja, pero me parece que eso se está logrando. Hoy el modelo antiglobal tiene reacciones en todo el mundo, en todo el mundo. Bueno, vos lo Sí, es ves cierto, a diario, sí, ¿no? es cierto, es cierto. Si tenés que agarrar te voy a pedir un político nacional y uno internacional que te hayan marcado. No tiene que gustarte todo, quizás un aspecto, un momento, pero algo que decís, mira, ves esta cualidad de este tipo y de este otro. Vos sabés que es Y te esfuerzo vos sabés de que, mala que soy, de torcida que soy, sí, absolutamente. te esfuerzo a uno internacional, porque si no, acá ya sé lo que vas a decir, No, no. para dejarme Yo, contenta a mí. si fuera liberal no me harías este tipo de preguntas Lo voy a incómodas, porque vos hacer, sabés lo voy a que hacer. Mi maldad, yo hago el mal sin mirar a quién. en política, identificarte con alguien que sí reivindicara absolutamente el 100% desde su bautismo hasta su muerte, y esto Pero no es eso así, digamos. es pésimo. A mí eso es Sí, parte de claro. la cultura de la cancelación. ¿No te gusta lo que piensa un tipo respecto de, yo qué sé, no sé, comercio internacional, la historia, y ya cancelás al tipo totalmente? Es una cosa muy de los liberales. Lo hablé la vez pasada, mirá, con Venegas, que decía, hubo un debate, Gloria Álvarez y Laje. Y entonces de los dos bandos, y la verdad es que el enemigo es otro. Después te puede no gustar cómo piensa uno, cómo piensa el otro, pero no puedes cancelarlo completamente a la persona. Es poco inteligente. Somos tan poquitos de este lado y es tan grande la otra avanzada que cancelar a alguien 100% porque no te gusta, porque no te gusta la religión que tiene, porque no te gusta. Es loco. Por eso te estoy forzando. Claro. Complaciente no voy a ser nunca. Sí, claro, no, me imaginaba que a eso venía. A ver, político nacional, sin duda, Roca. La visión estratégica de Roca, Roca era un hombre formado en las trincheras de la Guerra del Paraguay, eh, con prácticamente muy escasa formación política. Él ve estratégicamente la Argentina que sigue, digamos, ¿no? Eh, Integra el territorio nacional, prácticamente refunda el Estado Nacional que venía a los tumbos desde el 52-53, que nunca se terminaba de conformar. Eh, y tiene la visión, vos fíjate que hasta Roca, este fenómeno que se llamaba toldería, que eran indios, cuatreros, delincuentes, Malones, escapados, violadores, ladrones, sí, sí. desertores, eh, donde la política argentina llegó a convivir hasta tal punto que hasta la literatura trataba ya idílicamente el fenómeno de la cautiva con Esteban Echeverría, una pobre mujer secuestrada, castigada como esclavo, todo el fenómeno idílico de la cautiva. Bueno, esto, ¿qué hace la política argentina? La política argentina, frente a este fenómeno, ¿qué dice? Bueno, hagamos una zanja, convivamos con ellos. Hagamos una zanja desde el norte hasta el sur, ellos de un lado de la zanja, nosotros del otro, bueno, pero pueden pasar la zanja, y bueno, pero van a pasar menos. Y Roca dice, no, la solución no es esa, la solución de la Argentina es que el Estado Nacional sea capaz de imponer la ley en todo el territorio nacional. Entonces, esa es la visión que le aporta Roca a la Argentina. Bueno, crea el Estado, abre un proceso migratorio, ley de educación que le costó inclusive la excomunión del Vaticano, en fin, con todos los problemas, arma un Estado nacional y arma un concepto y un proyecto de nación que duró 150 años en Argentina, hasta que lo cancelaron en 83, 84, 85. Ese es Roca, digamos, ¿no? Cargado de efectos, con todos los efectos que tiene el ser humano, con sospecha en muchos casos en el proceso de integración de tierras de corrupción, con todo lo que tiene, digamos, ¿no? Pero su visión estratégica, Sí. su carácter, su temple, el hecho de ser capaz de congregar a su alrededor a lo mejor de la sociedad argentina, lo que generó fue un modelo de 150 años de desarrollo y un país que realmente asombró al mundo.
Internacional me va a costar más, porque obviamente como yo tengo este cuestionamiento siempre desde mi visión, pasa es que como yo no soy ideólogo, no tengo estas cosas de creer que lo que yo creo que es bueno para la Argentina es universal, digamos, yo creo que es bueno para la Argentina, tengo una pasión absoluta de observación de la realidad. Así que me va a costar más, hay políticos en la historia de Occidente que han sido extraordinarios. De Gaulle fue un tipo también con esa visión muy parecida a la de Roca de Francia, con un montón de cosas que le podemos. Churchill en la Segunda Guerra Mundial, Churchill ya desde la Primera Guerra Mundial, Churchill pierde un desembarco en Galípoli, que fue un fracaso absoluto, pero gana Turquía. Habiendo perdido la campaña, habiendo sido derrotado con una cantidad de bajas y vilipendiado por toda la opinión pública, gana Turquía después en el 2018. Hay muchos políticos extranjeros que realmente a lo largo de la historia te despiertan admiración por su capacidad de ver el futuro, de salir de la Casi todo lo coyuntura. que estás hablando tiene que ver eso, ¿no? Un tipo que se planta en la convicción, no importa lo que venga. Sí, y que previamente es capaz de, con los datos que tiene, no con los que no tiene, tratar de trazar un escenario futuro y ser persistente en la persecución de ese escenario. Creo que ese es el rol del político. El rol del político no es estar dando cajas pan los domingos, el rol del político es pensar para nuestros nietos, pensar para los que todavía no están, trazar un horizonte y ser capaz de llevar la situación a ese escenario, al escenario que todos pautamos y que todos queríamos. Esto es liderazgo, digamos. Todo lo demás es la dimensión, digamos, de lo carismático de la política, que como bien decía Max Weber, es una de las dimensiones y yo no la entiendo muy bien, digamos. Pero para mí el gran rol de la política es esto, es pensar el futuro, es pensar para la generación que viene, generar un proyecto, ser capaz de enamorar ese proyecto y llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, va la última, no salgas con cosas políticamente correctas. Un, un personaje fantástico, un superhéroe, alguien del cómic, de la literatura, un personaje que tenga un poder sobrenatural, el que quieras. Odio los cómics, odié los Uno, cómics, sí, Superman, odié los no cómics de vivís Disco. Me en una parece, burbuja. no, Un pero superpoder que yo te lo doy para hacer política. ¿Qué harías con un... Pero decime ese poder, no me digas, un superpoder que te lo doy porque me decís, mira, yo con esto, no sé, no te quiero dar ejemplo porque te vas a agarrar de eso, pero algo que me digas, es que es todo tan difícil, tan agobiante, que si tuviera este superpoder, alguien que admires, no sé si cómics, pues también puede ser un personaje fantástico. a mí me, a ver, el poder tiene varias fuentes, ¿no? Una de las fuentes es la fuerza, que en la política no sirve, digamos, o no es el método a emplear. No sé, a mí me encantaría ser Hulk y entrar al Congreso. No. Vos dejame a mí con mi superpoder. Sí, te dejo con tu héroe, superhéroe, yo no tengo superhéroes, pero Napoleón tenía un asesor, tenía dos grandes asesores, ¿no? Napoleón. Uno era Lafouche, que era su asesor, que había sido un preso, su asesor en política interna, digamos, en seguridad ciudadana, y el otro era el conde de Chateaubriand, que era su gran asesor en política exterior. Entonces, con este tema de esta obsesión de Napoleón por la fuerza, le decía a Napoleón, le decía, Mariscal, las bayonetas sirven para todos menos para sentarse arriba. Así que el poder de la fuerza llega un momento dado en que no te podés sentar arriba. El poder del dinero, tienes radio, es otra de las grandes fuentes de poder histórico, ¿no? Y el poder del dinero, el problema que tiene es que siempre hay alguien que tiene más dinero que vos, con lo cual tampoco es una... Los estados siempre tienen más plata. Siempre, siempre. Sí, pero el Estado de al lado tiene más plata que vos, entonces Por tampoco... eso, cuando ponen, viste, que decís, bueno, mirá, no sé, Soros, sí, está bien, puedes tener todos esos multimillonarios, pero guita, siempre está en el Estado. Los estados Sí, siempre tienen más claro. plata, así que no te sirve ser un multimillonario. Yo creo siempre en la fuente de poder, de la tercera fuente de poder, que es la fuente de poder de la Madre Teresa, digamos, ¿no? De esas personas que no tienen
que no tienen nada en términos materiales y que son capaces de llegar a un montón de personas a través de su ejemplo personal y a través de la capacidad de convicción que dan no sus ideas, no sus palabras, sino sus actos. Y ese es el poder que a mí me encantaría tener. Bueno, me saliste con un políticamente correcto. No, es totalmente incorrecto. Todos los políticos quieren tener fuerza y quieren tener plata. Nadie quiere ser la Madre Teresa. Bueno, Así que, te di la claro. posibilidad de que puedas salir como Superman, como Linterna No, Verde. no, Superman siempre tiene kriptonita. El tema es que el tema de la fábula del superhéroe siempre tiene la kriptonita en el bolsillo, siempre hay un tipo que tiene la kriptonita. Por eso es que no sirven esas fuentes de poder, Karina. Eso es lo que te estoy diciendo. Escuchame una cosa, me encantó charlar con vos, siempre me gusta mucho charlar con vos. No sé cuánto tiempo te va a insumir la campaña, pero ojalá volvamos a charlar. No tanto, me estoy agobiada, podrida de la coyuntura argentina. Todo esto que hablamos, a veces pienso si se hablara más, si hubiera un poco más de filosofía, un poco más de arte y un poco más de estrategia, de visión del mundo y menos la cosita de si hay pasos, si no hay pasos, si mañana, si pasado, si una vacuna más, una menos, ¿no? Un poco chato, Es que, claro, es chatísimo. que, Cari, han reducido la política a lo que Aristóteles le llamaba la dimensión agonal, la disputa, la cosa, el voto, qué dijo fulano, el picoteo en Twitter. Han Pero muy, reducido la muy política. chiquitito, muy chato, muy chato, muy chato. Y para los clásicos la política tenía otra gran dimensión, que era la dimensión ordenadora, la dimensión arquitectónica. Claro. En pensar, en elaborar, en generar ideas, en generar proyectos, y estas la han destruido. La política hoy es simplemente su dimensión agonal. ¿Cuánta plata tenés para la campaña? ¿Cuánto salen las boletas? ¿Cuánto tenés de publicidad? ¿Por qué no te llaman los medios? Eso es la agonalidad de la política. Pero bueno, ahí está el desafío de transformación. Maravilloso. Bueno, Juan José Gómez Centurión, candidato a diputado, toda la suerte, espero que estés en el Congreso. Voy a, voy a hacer, voy a recordarte cuando estés en el Congreso todas las cosas que me prometiste que vas a derogar, todas las leyes que me parecen maravillosas, y espero que mucha gente más lo haga, que te vote y que te recuerde lo que les prometiste o lo que pensaste que se podía hacer. Si los votantes hiciéramos eso más seguido, posiblemente los políticos se verían enfrentados un poco más a su realidad, ¿no? Y a cumplir con lo que dicen y con lo que hablan. Y No, nada, yo te agradezco a vos, Cari. Siempre es un placer. Y no te despidas hasta después de la campaña, porque espero que me ayudes también en no, la no, campaña. no. No me despido hasta después de la campaña. Lo que digo es eh, Y yo que, lo que único que las te digo charlas no es que, sean pequeñas, que las charlas no sean chiquititas, que no sean. sí, yo lo único que digo es que los políticos lo que podemos prometer a la gente es dar la pelea. El resultado nunca se puede asegurar. Esta cosa del político poderoso que siempre asegura lo que va a pasar, esto no existe. Entonces, yo lo que le prometo a la gente es que yo voy a dar pelea por las cosas que yo creo. Y todas las cosas que yo creo yo se lo digo a la gente. No me pida que dé pelea por otras cosas, porque no lo voy a dar. Pero con las cosas que yo creo, las cosas que yo estoy convencido que la Argentina necesita transformar para poder tener un futuro razonable para Argentina, yo voy a dar la pelea hasta el día que me muera. Así que la promesa está hecha. Bueno, un abrazo. Muchas gracias por todo. Claro, muchísimas gracias, Karim. Chao, chao.